Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Desde los estudios de Vatican Media y Radio Vaticana les habla Patricia Nestrosa, acompañándoles en esta audiencia general del Papa Francisco. Del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Como cada miércoles, la catequesis viene precedida por el texto litúrgico que en este día es del Evangelio según San Marcos. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, li portavano tutti i malati e gli indemoniati. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando era ancora buio e uscito si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce, lo trovarono e gli dissero: tutti ti cercano. Egli disse loro: andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo, infatti, sono venuto. Parola del Signore. A continuación, el monitor en lengua francesa dará el texto bíblico en su idioma, desde la biblioteca del Palacio Apostólico. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent: tout le monde te cherche. Jésus leur dit: allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. Parole du Señor. Llega el momento ahora del monitor en lengua inglesa que dará la lectura al texto según San Marcos. A reading from the Holy Gospel according to St. Mark. That evening at sundown, they brought to Jesus all who were sick and possessed with demons, and he healed many who were sick with various diseases and cast out many demons. And he would not permit the demons to speak because they knew him. And in the morning, a great while before day, he rose and went out to a lonely place, and there he prayed. And Simon and those who were with him followed him, and they found him and said to him, everyone is searching for you. And he said to them, let us go on to the next towns, that I may preach there also, for that is why I came. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus. Sigue a continuación el monitor en alemán. Lesung aus dem Markus-Evangelium. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Er heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus. Und er verbot den Dämonen zu sagen, dass sie wussten, wer er war. In aller Frühe, als es noch dunkel war, stand er auf und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Simon und seine Begleiter eilten ihm nach, und als sie ihn fanden, sagten sie zu ihm: alle suchen dich. Er antwortete: lasst uns anderswohin gehen, in die benachbarten Dörfer, damit ich auch dort verkünde, denn dazu bin ich gekommen. Wort des lebendigen Gottes. A continuación vendrá en español, transmitiendo de hoy, miércoles 4 de noviembre, fiesta de San Carlos Borromeo. Lectura del Evangelio según San Marcos.
Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él le respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Leitura do Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, à tarde, depois do pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos do demônio. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Não lhes permitia falar, porque o conheciam. De manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali se pôs em oração. Simão e seus companheiros saíram a procurá-lo. Encontraram-no e disseram-lhe: «Todos te procuram». Ele respondeu-lhes: «Vamos às aldeias vizinhas, para que eu pregue também lá, pois para isso é que vim». Palabra da salvação. Después de haber escuchado el texto bíblico en portugués, ahora lo escucharemos en árabe. من إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس مرقس. وعند المساء بعد غروب الشمس أخذ الناس يحملون إليه جميع المرضى والممسوسين، فشفى كثيرا من المرضى المصابين بمختلف العلل، وطرد كثيرا من الشياطين، ولم يدع الشياطين تتكلم لأنها عرفته. وقام قبل الفجر مبكرا فخرج وذهب إلى مكان كفر، وأخذ يصلي هناك. فانطلق سمعان وأصحابه يبحثون عنه، فوجدوه وقالوا له: جميع الناس يطلبونك. فقال لهم: لنذهب إلى مكان آخر، إلى القرى المجاورة، لأبشر فيها أيضا، فإني لهذا خرجت. كلام الرب. El último idioma que escucharemos el texto bíblico de los 8 oficiales será en polaco. Z Ewangelii według świętego Marka. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pospieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: wszyscy Cię szukają. Lecz on rzekł do nich: pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. Oto słowo Pańskie. A continuación, el pontífice dará su catequesis de esta audiencia dedicada a la oración. Jesús, maestro de oración. Estamos transmitiendo desde la biblioteca del Palacio Apostólico, hoy miércoles 4 de noviembre, fiesta de San Carlos Borromeo. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Purtroppo siamo dovuti tornare Hemos tenido que regresar all'udienza a hacer la audiencia biblioteca. general en la biblioteca del Palacio Apostólico. Questo per Por supuesto, como medida de prevención difenderci para dai defendernos contagi de los del contagios del COVID, ha dicho el Papa. Covid. Questo ci insegna pure Esto nos enseña che también dobbiamo essere molto que attenti tenemos que estar muy alle atentos prescrizioni delle autorità a lo que las Siano autoridades autoridad. nos dicen,
ya sea autoridades sanitarias como políticas, para defendernos de esta pandemia. Ofrezcamos al Señor esta distancia entre nosotros por el bien de todos nosotros. Y pensemos tanto en los enfermos, en aquellos que ya están siendo considerados como descartes. Pensemos en los médicos, en los enfermeros, en los voluntarios, en tanta gente que trabaja con los enfermos en estos momentos y que están arriesgando sus vidas, pero lo hacen con amor, por su vocación y por amor al prójimo. Recemos por ellos. Gracias. Durante su vida pública, Jesús recurre constantemente a la fuerza de la oración. Los evangelios nos lo muestran cuando se retira a lugares apartados a rezar. Se trata de observaciones sobrias y discretas que dejan solo imaginar esos diálogos orantes. Estos testimonian claramente que también en los momentos de mayor dedicación a los pobres y a los enfermos, Jesús no descuidaba nunca su diálogo íntimo con el Padre. Cuanto más inmerso estaba en las necesidades de la gente, más sentía la necesidad de reposar en la comunión trinitaria con el Padre, el Espíritu, el Hijo y el Espíritu Santo. En la vida de Jesús hay, por tanto, un secreto escondido a los ojos humanos que representa el núcleo de todo. La oración de Jesús es en realidad una realidad misteriosa de la que intuimos solo algo, pero que permite leer en la justa perspectiva toda su misión. En esas horas solitarias, antes del alba o en la noche, Jesús se sumerge en su intimidad con el Padre, es decir, en el amor del que toda alma tiene sed. Es lo que emerge desde los primeros días de su ministerio público. Un sábado, por ejemplo, la pequeña ciudad de Cafarnaún se transforma en un hospital de campaña. Después del atardecer, llevan a Jesús a todos los enfermos y Él los sana. Pero antes del alba, Jesús desaparece. Se retira a un lugar solitario y reza. Simón y los otros le buscan, y cuando le encuentran le dicen: todos te buscan. Pero él responde: vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también ahí predique, pues para eso he salido. Jesús va más allá de la oración con el Padre, y más allá de las aldeas, de otros encuentros, para ir a predicar a los pueblos. La oración es el timón que guía la ruta de Jesús. Las etapas de su misión no son dictadas por los éxitos, ni el consenso, ni esa frase seductora: todos te buscan. La vía menos cómoda es la que traza el camino de Jesús, pero que obedece a la inspiración del Padre, que Jesús escucha y acoge en su oración solitaria. El Catecismo afirma: con su oración, Jesús nos enseña a orar. Por eso, del ejemplo de Jesús, podemos extraer algunas características de la oración cristiana. Ante todo, posee una primacía. Es el primer deseo del día, algo que se practica al alba, antes de que el mundo se despierte. Restituye un alma a lo que de otra manera se quedaría sin aliento. Un día vivido sin oración corre el riesgo de transformarse en una experiencia molesta o aburrida. Todo lo que nos sucede podría convertirse para nosotros en un destino mal soportado y ciego. Jesús, sin embargo, educa en la obediencia a la realidad y por tanto a la escucha.
La oración es sobre todo escucha y encuentro con Dios. Los problemas de todos los días, entonces, no se convierten en obstáculos, sino en llamamientos de Dios mismo a escuchar y encontrar a quién está de frente. Las pruebas de la vida cambian así, en ocasiones para crecer en la fe y en la caridad. El camino cotidiano, incluidas las fatigas, adquiere la perspectiva de una vocación. La oración tiene el poder de transformar en bien lo que en la vida de otro modo sería una condena. La oración tiene el poder de abrir un horizonte grande a la mente y de agrandar el corazón. En segundo lugar, la oración es un arte para practicar con insistencia. Jesús mismo nos lo dice: toquen, toquen, toquen a la puerta. Todos somos capaces de oraciones episódicas que nacen de la emoción de un momento, pero Jesús nos educa en otro tipo de oración, la que conoce una disciplina, un ejercicio y se asume dentro de una regla de vida. Una oración perseverante produce una transformación progresiva, hace fuertes en los periodos de tribulación, dona la gracia de ser sostenidos por aquel que nos ama y nos protege siempre. Otra característica de la oración de Jesús es la soledad. Quien reza no se evade del mundo, sino que prefiere los lugares desiertos. Allí, en el silencio, pueden emerger muchas voces que escondemos en la intimidad. Los deseos más reprimidos, las verdades que persistimos en sofocar y así. Y sobre todo, en el silencio habla Dios. Toda persona necesita de un espacio para sí misma, donde cultivar la propia vida interior, donde las acciones encuentran un sentido. Sin vida interior, nos convertimos en superficiales, inquietos, ansiosos. La ansiedad nos hace daño, mucho daño. Tenemos que ir por eso a la oración. Sin vida interior huimos de la realidad y también de nosotros mismos. Somos hombres y mujeres huyendo siempre. Finalmente, la oración de Jesús es el lugar donde se percibe que todo viene de Dios y Él vuelve. A veces, nosotros los seres humanos nos creemos dueños de todo, o al contrario, perdemos toda estima por nosotros mismos. Nos vemos de un extremo a otro. La oración nos ayuda a encontrar la dimensión adecuada en la relación con Dios, nuestro Padre, y con toda la creación. La oración de Jesús, por último, es abandonarse en las manos del Padre, como Jesús en el huerto de los olivos. Padre, si es posible, que sea tu voluntad, el abandono en las manos del Padre. Es bello cuando estamos un poco agitados y preocupados y oramos, y el Espíritu Santo nos transforma desde adentro y nos lleva hacia ese abandono en las manos del Padre. Padre, se haga tu voluntad. Queridos hermanos y hermanas, redescubramos en el Evangelio Jesucristo como Maestro de oración y sigamos su ejemplo. Les aseguro que encontraremos la alegría y la paz. Gracias. Era la catequesis del Santo Padre, dedicada una vez más en su serie dedicada a la oración. Hoy él se llama Jesús Maestro de Oración.
A continuación, los diferentes monitores estarán dando el resumen al Santo Padre, el resumen de la catequesis del Santo Padre, y seguidamente a los fieles les transmitirán los saludos del Papa en sus idiomas. À la fin de l'audience, nous réciterons le Notre Père en latin. El Santo Padre nos ha dicho hoy en su catequesis que los evangelios nos muestran cómo rezar y cómo rezaba Jesús, cómo dialogaba con su Padre, y revelando de esta manera aspectos claves de cómo cada uno de nosotros debemos rezar siguiendo el ejemplo, el modelo, la escuela de Jesús. Rezando, dijo el Santo Padre, es abandonarse en las manos de Dios, entregarle nuestros problemas. El Papa en su catequesis ha recordado que durante su vida pública Jesús recurre constantemente a la fuerza de la oración. Los evangelios nos lo muestran cuando se retira a lugares apartados a rezar. Se trata de observaciones sobrias y discretas que dejan solo imaginar esos diálogos orantes. Estos testimonian claramente que también en los momentos de mayor dedicación a los pobres y a los enfermos, Jesús no descuidaba nunca su diálogo íntimo con el Padre. Cuanto más inmerso estaba en las necesidades de la gente, más sentía la necesidad de reposar en la comunión trinitaria. En la vida de Jesús hay, por tanto, un secreto escondido a los ojos humanos que representa el núcleo de todo. La oración de Jesús es una realidad misteriosa de la que intuimos solo algo, pero que permite leer en la justa perspectiva toda su misión. En esas horas solitarias, antes del alba o en la noche, Jesús se sumerge en la intimidad con el Padre, es decir, en el amor del que toda alma tiene sed. Es lo que emerge desde los primeros días de su ministerio público. El Papa recordó que un sábado, por ejemplo, dice en su catequesis, la pequeña ciudad de Cafarnaún se transforma en un hospital de campaña. Después del atardecer, llevan a Jesús a todos los enfermos y Él les sana. Elle nous aide à trouver la juste mesure dans notre relation à Dieu notre Père et à toute la création. Et maintenant, A Sa continuación, Sainteté va saluer en italien. el Santo Padre saluda en italiano a los fieles de lengua Saluto cordialmente i francesa. fedeli di lingua francese. Cristo ci rivela che il suo segreto sta nella preghiera, la quale ha il potere di trasformare in bene e dare vita a ciò che sembra destinato a fallire. Impariamo alla scuola di Gesù a ritirarci nel silenzio della preghiera per offrire con Lui al Padre le difficoltà e le sofferenze del mondo. Dio vi benedica. Vous saluez en Saludo italien. cordialmente a los fieles de habla francesa. Je salue cordialement Cristo les personnes de nos langue revela française. que Frères su et sœurs, secreto está en la le oración, Christ nous révèle que que tiene son el poder secret de se trouve dans la transformar en prière. bien y dar vida a lo que Elle a le parece pouvoir de destinado a transformer en bien fracasar. et de donner vie à ce qui Aprendamos semble en la voué escuela à de l'échec. Jesús a retirarnos en el silencio de la oración para ofrecer con Él al Padre las dificultades y sufrimientos del Les mundo. difficultés Que et Dios les les souffrances du bendiga. monde au Père. Que Dieu vous bénisse. A continuación, el monitor en lengua inglesa estará dando el resumen de la catequesis del Papa en inglés. El Santo Padre en su catequesis dijo que un sábado, por ejemplo, la pequeña ciudad de Cafarnaún se transforma en un hospital de campaña. Después del atardecer, llevan a Jesús a todos los enfermos y Él les sana. Pero antes del alba, Jesús desaparece. Se retira a un lugar solitario y reza. Simón y los otros le buscan
Y cuando le encuentran, le dicen, todos te buscan. Pero él responde, vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también ahí predique, pues para eso he salido. La oración, dijo el Papa en su catequesis, es el timón que guía la ruta de Jesús. Las etapas de su misión no son dictadas por los éxitos, ni el consenso, ni esa frase seductora, todos te buscan. La vía menos cómoda es la que traza el camino de Jesús, pero que obedece a la inspiración del Padre, que Jesús escucha y acoge en su oración solitaria. El Catecismo afirma con su oración, Jesús nos enseña a orar. Por eso, del ejemplo de Jesús, podemos extraer algunas características de la oración cristiana. Ante todo, posee una primacía, es el primer deseo del día, algo que se practica al alba, antes de que el mundo se despierte. Restituye un alma a lo que de otra manera se quedaría sin aliento. Un día vivido sin oración corre el riesgo de transformarse en una experiencia molesta o aburrida. Todo lo que nos sucede podría convertirse para nosotros en un destino mal soportado y ciego. Saluto cordialmente i fedeli di lingua inglese. In questo mese di novembre preghiamo specialmente per le persone care che ci hanno lasciato e per tutti i defunti, perché il Signore nella sua misericordia li accolga al banchetto della vita eterna. Su di voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia del Signore Gesù Cristo. Dio vi benedica. Saludo cordialmente a los fieles de habla inglesa. En este mes de noviembre rezamos especialmente por los seres queridos que nos han dejado y por todos los difuntos, para que el Señor en su misericordia los acoja en el banquete de la vida eterna. Sobre vosotros y vuestras familias invoco la alegría del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die En su catequesis, el Papa decía que Jesús, sin embargo, educa en la obediencia a la realidad y, por tanto, a la escucha. La oración es sobre todo escucha y encuentro con Dios. Los problemas de todos los días no se convierten en obstáculos, sino en llamamientos de Dios mismo a escuchar y encontrar a quien está de frente. Las pruebas de la vida cambian así en ocasiones para crecer en la fe y en la caridad. El camino cotidiano, incluidas las fatigas, adquiere la perspectiva de una vocación. La oración tiene el poder de transformar en bien lo que en la vida de otro modo sería una condena. Tiene el poder de abrir un horizonte grande a la mente y de agrandar el corazón. En segundo lugar, la oración es un arte para practicar con insistencia. Todos somos capaces de oraciones episódicas que nacen de la emoción de un momento, pero Jesús nos educa en otro tipo de oración, la que conoce una disciplina, un ejercicio y se asume dentro de una regla de vida. Una oración perseverante produce una transformación progresiva, hace fuertes en los periodos de tribulación, dona la gracia de ser sostenidos por aquel que nos ama y nos protege siempre. Otra característica de la oración de Jesús es la soledad. Quien reza no se evade del mundo, sino que prefiere los lugares desiertos. Allí en el silencio pueden emerger muchas voces que escondemos en la intimidad, los deseos más reprimidos, las verdades que persistimos en sofocar y sobre todo en el silencio habla Dios. Toda persona necesita de un espacio para sí misma, donde cultivar la propia vida interior, donde las acciones encuentran un sentido. Sin vida interior nos convertimos en superficiales, inquietos, ansiosos, huimos de la realidad y también de nosotros mismos. Finalmente, la oración de Jesús es el lugar donde se percibe que todo viene de Dios y Él vuelve. A veces nosotros los seres humanos nos creemos dueños de todo, o al contrario, perdemos toda estima por nosotros mismos. La oración nos ayuda a encontrar la dimensión adecuada en la relación con Dios, nuestro Padre,
y con toda la creación. Orar, dijo el Santo Padre, nos permite abandonarnos en las manos del Padre. Saluto cordialmente i fedeli di lingua tedesca. Vi invito a tornare sempre di nuovo con fiducia alla fonte della preghiera e a trarre da questo dialogo con Dio forza e speranza per la vostra missione quotidiana. Dio vi benedica. Saludo cordialmente a los fieles de habla alemana. Les invito a volver una y otra vez con confianza a la fuente de la oración y a sacar fuerza y esperanza de este diálogo con Dios para vuestra misión diaria. Que Dios les bendiga. A continuación, el monitor en español. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, continuamos reflexionando sobre la oración. Hoy contemplamos a Jesús como Maestro, que con su ejemplo nos enseña a orar. Es interesante ver que aún en los momentos de mayor entrega a los pobres, a los enfermos, siempre dedicó tiempos para la oración, para retirarse y estar a solas con el Padre, para escucharlo y acoger su voluntad. Estos diálogos íntimos con Dios Padre son como un timón que guía su misión en el mundo. El ejemplo de Jesús nos lleva a deducir algunas características de la oración cristiana. Sobre todo, es un medio para ofrecer a Dios toda la jornada. Nos dispone a la escucha y al encuentro con Él. Nos abre un horizonte grande y nos ensancha el corazón. En segundo lugar, la oración es un arte que se debe practicar con insistencia, con perseverancia. Requiere una disciplina, un ejercicio, y produce en nosotros una transformación progresiva. Nos hace fuertes en la tribulación y nos da la gracia de estar sostenidos por aquel que nos ama y nos protege siempre. Otra característica de la oración es la soledad. Todos necesitamos un espacio de silencio para cultivar la propia vida interior y encontrar el sentido a lo que hacemos. Sin vida interior nos volvemos superficiales, inquietos, ansiosos. Huimos de la realidad y huimos de nosotros mismos. Por último, la oración nos ayuda a percibir que todo viene de Dios y hacia Él se dirige y nos enseña a relacionarnos con Él y con todo lo creado. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación. Pidamos a Jesús que nos ayude a redescubrirlo a través de la lectura orante y cotidiana del Evangelio como maestro de oración y dispongámonos a aprender en su escuela. Así encontraremos la alegría y la paz que solamente Él nos puede dar. Que Dios los bendiga. A continuación viene el monitor que está en estos momentos Santo Padre, dando el resumen de lo que será después la catequesis del Papa. Recordamos, el Papa ayer envió a través de un telegrama firmado por el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, expresó su pésame por las víctimas del atentado que tuvo lugar en Viena, Austria. Asimismo, mediante un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, Francisco reza por las víctimas y sus familias. Basta de violencia, dijo. Construyamos juntos la paz y la fraternidad.
e a quantos sofrem. Solo el amor extingue al odio. Resumo da catequese desta manhã. El Santo Padre recibió con tristeza la noticia de los terribles actos de violencia en Viena que han causado muerte y dolor a personas inocentes. Su santidad expresa su más profundo pésame a los familiares de los fallecidos y a todo el pueblo austriaco. También está cerca de los heridos y reza por su rápida recuperación. El Papa encomienda a las víctimas a la misericordia de Dios y pide al Señor que cesen la violencia y el odio y se promueva la coexistencia pacífica en la sociedad. Acompaña de todo corazón a todos los afectados por esta tragedia y los acompaña con su bendición. E a justa motivação. Quando oramos, estamos em atitude de escuta e de encontro com Deus. Isso faz com que cresçamos na fé e na caridade e nos permite viver as vicissitudes cotidianas guiados pela luz de Deus que nos acompanha. Em segundo lugar, aprendemos com Jesus que a oração é uma arte que exige perseverança. Deve ser para nós como uma regra de vida e não uma atitude ocasional. Outra característica que nos ensina o exemplo de Jesus é que a oração exige silêncio e solidão. Não para fugir do mundo, mas para superar agitações e superficialidades da vida e conseguir escutar a Deus que nos fala. Por fim, na oração experimentamos como tudo o que fazemos começa e termina em Deus, de tal modo que podemos ajustar as nossas relações com todas as realidades que nos circundam, para nunca perdermos a paz e a alegria que vem de Deus. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua portoghese. Vi incoraggio a sperimentare che la preghiera è una risposta del cuore che si apre a Dio a tu per tu, dove si fanno tacere tutte le voci per ascoltare la soave voce del Signore che risuona nel silenzio. Volentieri benedico voi e i vostri cari. Extiendo un cordial saludo a los fieles de habla portuguesa. Les animo a experimentar que la oración es una respuesta del corazón que se abre a Dios cara a cara, donde todas las voces se silencian para escuchar la suave voz del Señor que resuena en silencio. Con gusto les bendigo a ustedes y a vuestros seres queridos. A continuación, en Monitor en árabe dará el resumen de la catequesis. Este 11 de diciembre a las 4:30 de la tarde se realizará la tradicional inauguración del pesebre y el encendido del árbol de Navidad en la Plaza de San Pedro. La ceremonia será presidida por el presidente y secretario general de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. El mismo día por la mañana, las delegaciones de donde provienen el Belén y el árbol serán recibidas en audiencia por el Papa Francisco para la presentación oficial de estos dones. Este año, y todavía más que de costumbre, esta tradición quiere ser un signo de esperanza y confianza para todo el mundo y expresar la certeza de que Jesús viene entre su pueblo para salvarlo y consolarlo. Es este el significativo mensaje que en este tiempo difícil, debido a la emergencia sanitaria del COVID, quiere expresar la instalación del Belén que viene de Castelli, en la provincia italiana de Teramo, un centro de cerámica muy importante desde el siglo XVI, y el árbol de Navidad majestuoso abeto de 28 metros de altura que viene del municipio de Kosevje, en Eslovenia sudoriental. Se colocarán este año en la Plaza de San Pedro, así es como normalmente ocurre en las demás Navidades. El árbol y el Belén permanecerán en la plaza hasta el final del tiempo de Navidad, que coincide con la fiesta del bautismo del Señor, el domingo 10 de enero. الصلاة هي إصغاء إلى الله والتقاء معه، وهذا اللقاء يساعدنا أن نتجاوز المشاكل والتجارب ويفتح لنا أفقا جديدا يوسع عقلنا وقلبنا. الميزة الثانية في الصلاة الثبات. إن داومنا على الصلاة حصل فينا تبدل تدريجي نحو الأحسن،
وأصبحنا أقوياء في أوقات الضيق ووجدنا السند من قبل الله. الميزة الثالثة هي العزلة في الصلاة، لأن الله يكلمنا في الصمت، وفي الصمت نكتشف ذاتنا. الميزة الأخيرة هي أن الصلاة تساعدنا أن نجد مكاننا الصحيح في علاقتنا مع الله وكل الخليقة. وأنهى قداسة البابا تعليمه قائلا: علينا أن نعيد اكتشاف يسوع المسيح معلما للصلاة، فلنذهب إلى مدرسته حتى نجد الفرح والسلام. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Quando preghiamo apriamo il nostro cuore a Dio affinché possa purificarlo. Ricordiamo le parole del Signore riportate nel libro di Ezechiele. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo e vi farò vivere secondo le mie leggi. Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Saludo a los fieles de habla árabe. Cuando rezamos, abramos nuestros corazones a Dios para que Él los purifique. Recordemos las palabras del Señor en el libro de Ezequiel. Os daré un corazón nuevo, pondré dentro de vosotros un espíritu nuevo y os haré vivir según mis leyes. Que el Señor les bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. A continuación, el monitor en polaco dará el resumen de la catequesis del pontífice a todos los fieles de lengua polaca. Recordamos, hoy es miércoles 4 de noviembre, fiesta de San Carlos Borromeo, cardenal y arzobispo de Milán. Nacido en el seno de una familia noble, su madre era Margarita de Médicis, hermana del Papa Pío IV. En 1529, obtuvo el grado de doctor en Derecho Civil y Derecho Canónico. Un año después, su tío, el Papa Pío IV, le llamó a Roma para que fuera su secretario y administrador de los estados pontificios. Ese año, con 22 años, fue nombrado cardenal y protector de Portugal, los Países Bajos y los cantones católicos de Suiza, así como de varias órdenes religiosas. Desde su posición en la Iglesia combatió activamente la Reforma protestante y promovió las ideas establecidas en el entonces reciente Concilio de Trento. Su espíritu de oración y su amor de Dios dejaban en nosotros un gran gozo espiritual, le ganaban los corazones e infundían en todos el deseo de perseverar en la virtud y de sufrir por ella. Tal fue el espíritu que San Carlos aplicó a la reforma de su diócesis, empezando por la organización de su propia casa, compuesta por 100 personas, la mayor parte de ellos eran clérigos, a los que el santo pagaba generosamente para evitar que recibiesen regalos de otras personas. En la diócesis se conocía entonces más la religión y se la comprendía aún menos. Las prácticas religiosas estaban entonces desfiguradas por la superstición y profanadas por los abusos. Por medio de concilios provinciales, sínodos diocesanos y múltiples instrucciones pastorales, San Carlos aplicó progresivamente las medidas necesarias para la reforma del clero y del pueblo. Aquellas medidas fueron tan sabias que una gran cantidad de prelados las consideran todavía como un modelo y las estudian para aplicarlas. W milczeniu na miejscu pustynnym może wyłonić się wiele głosów, które ukrywamy, albo z uporem tłumimy w naszych sercach. Bez życia wewnętrznego stajemy się powierzchowni, wzburzeni. Santo también San Carlos promovió cambios en los libros litúrgicos y la música religiosa. Él mismo tocaba el laúd y el violonchelo como aficionado, y con este fin encargó la misa del Papa Marcelo a Giovanni Pierluigi da Palestrina. Envió a Milán 30 jesuitas para consolidar la contrarreforma y adoptó medidas encaminadas a reformar la actividad del clero. Saluto cordialmente tutti i polacchi. Durante questa settimana in tutta la Polonia la preghiera comune Rosario fino ai confini del cielo unisce le vostre famiglie e le parrocchie. Questa supplica innalzata al cielo per l'intercessione della Beata Vergine del Rosario ottenga la guarigione delle ferite causate dalla perdita dei bambini non nati
il perdono dei peccati, il dono della riconciliazione e diffonda nei vostri cuori la speranza e la pace. Vi benedico di cuore. Saludo cordialmente a todos los polacos. Esta semana en toda Polonia hace la oración común rosario hasta los confines del cielo. Une a vuestras familias y parroquias. Que esta oración elevada al cielo por la intercesión de la Santísima Virgen del Rosario obtenga la curación de las heridas causadas por la pérdida de los niños no nacidos, el perdón de los pecados, el don de la reconciliación y vierte esperanza y paz en sus corazones. Les bendigo cordialmente. Saludamos a las emisoras de radio y televisión que nos retransmiten. Radio Magna en Comodoro Rivadavia, Argentina. Radio María en Chile. Radio María en Venezuela. Radio La Voz de María de Guayaquil, Ecuador. Setel Monteve, Alicante, España. Popular Televisión de Cantabria en España. Radio Televisión Diocesana en Toledo. Radio Paz de Miami. Santa Teresita Radio en Estados Unidos. Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión en Galveston, Estados Unidos, EWTN, ESNE TV y el Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM, así como la radio Misión Católica en Georgia, Estados Unidos. Ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. En estos días de oración por los difuntos, hemos recordado y recordamos aún las víctimas del terrorismo. Una vez más, la crueldad se está difundiendo en toda Europa. Pienso sobre todo en el atentado que ocurrió en Niza, en un lugar de culto, y también al de ayer, en las calles de Viena, que han provocado tanto dolor en la población y en lo que concierne a la paz. Confío en la misericordia de Dios a las personas desaparecidas y estoy cercano a sus familiares y a todos aquellos que sufren a causa de este evento, que tratan de comprometer con la violencia la colaboración fraternal en la religión. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua italiana. Oggi ricorre la memoria liturgica di San Carlo Borromeo, pastore sollecito, tutto dedito al bene del popolo. Vi esorto a fare vostra quella virtù che questo grande arcivescovo di Milano scelse come proprio motto Humilitas. Extiendo un cordial saludo a los fieles de habla italiana. Hoy es la memoria litúrgica de San Carlos Borromeo, un pastor solícito, todo dedicado al bien del pueblo. Os exhorto a hacer vuestra la virtud que este gran arzobispo de Milán eligió como lema, humilitas, humildad. Que la humildad sea la actitud con la que buscan y sirven a la verdad y al bien. Finalmente, mis pensamientos van como siempre a los ancianos, a los jóvenes, los enfermos y los recién casados. Animo a todos a ofrecer un testimonio sincero de la primacía de la oración en la vida de los creyentes. La oración es siempre una fuente de esperanza y consuelo. A continuación, el Padre Nuestro seguido de la bendición apostólica del Papa. Pater noster, qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini, qui fece caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Era la bendición del Santo Padre en lo que ha sido la catequesis de hoy dedicada a la oración
dándonos algunas guías para cada uno de nosotros poder orar como lo hace nuestro Señor Jesús. También el Papa en su llamamiento recordó la violencia que está sacudiendo a Europa en estos días en Niza hace algunas semanas y hace algunos días y ayer en Viena. Basta de violencia, construyamos juntos la paz y la fraternidad. Solo el amor extingue el odio. Hasta aquí, amigos oyentes, con nuestra transmisión. Gracias por haber estado en sintonía de Vatican Media, Radio Vaticano. Con ustedes, Patricia Nestroza.